como ya es bien sabido de cada uno de ustedes, ¿verdad? Estamos trabajando con el libro de Gálatas. El domingo pasado ustedes tuvieron parte de la introducción. Espero que hayas estado. Voy a hacerlo así. ¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado? Con toda confianza, levánteme su mano. Es para hacer números, ¿verdad? No tenga miedo, no te voy a regañar. Levánteme bien alto los que no estuvieron. Ok, ahora sí, ahora los que sí estuvieron la semana pasada, excelente, muy, pero muy bien. Los felicito de corazón. Muy bien. Este libro de Gálatas es sumamente importante, interesante. Por eso nos hemos abocado a meternos. Hay tanto que se podría hablar, que se podría enseñar, pero a veces el tiempo es el que nos golpea en este sentido, ¿verdad? Pero bueno, Pablo, escuche bien, el apóstol Pablo fundó las iglesias alrededor de más o menos 45, 48, 49, posiblemente aún 50, pero eso no es tan importante, la fecha exacta, pero más o menos en ese periodo fue que el apóstol Pablo fundó estas iglesias. Pero para poder entender bien, eso sí yo se lo dejo ya como una tarea, que se lea en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Hechos 13, Hechos 14, porque Hechos 13 nos narra, nos habla sobre el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí fue para Asia Menor, ahí él estuvo donde fundó la iglesia de Éfeso, de Iconio, Listra, todos estos lugares que tienen que ver con los Gálatas. Ahora, los Gálatas, como ustedes aprendieron la semana pasada, eran de los celtas, ¿verdad? O podríamos decir que tenían que ver con los galos. ¿Quiénes eran los galos? Bueno, era un grupo de emigrantes, eso más o menos fue 300 años antes de Cristo. Ellos hacían, digamos, una migración hacia Francia, pero hubo un grupo de ellos que se quedaron en esta zona. Ahí se sitiaron, ahí se quedaron. Entonces, era la gente con la que el apóstol Pablo comenzó a trabajar específicamente en esa época. Ahora, los Gálatas eran gente sumamente emotivos, muy emotivos, pero también tenían otros problemillas que eran impulsivos, pero también volubles. Si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 13, se va a dar cuenta, digamos, que cómo Dios está usando tremendamente a Pablo y Bernabé, y hubo una sanidad increíble, ¿verdad? Y a través de esa sanidad, bueno, ya lo estaban declarando, ¿verdad? Como dioses. Como Pablo era el que daba la palabra, le encajaron Mercurio, ¿verdad? Dios Mercurio. Entonces, estaban allí, ¿verdad? Trabajando ellos, y de pronto vienen, ¿y sabe qué sucedió? Los iban a linchar después. O sea, de pronto los están exaltando y posteriormente, ¿qué pasó? Los querían linchar. Era una cosa terrible, fue una experiencia increíble, maravillosa. Ahora, había un grupo que eran los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero cuando Dios comenzó a usarlo tremendamente, sobre todo con los gentiles, ellos tuvieron celos. Tuvieron celos y buscaron la forma de ver cómo lo denigraban, cómo decían cosas, por ejemplo, que Pablo estaba enseñando una doctrina extraña, que Pablo no había estado con los 12 discípulos, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, es cuando Pablo comienza a defender su ministerio, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver, Gálatas capítulo 1, del versículo 11 en adelante. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Ok? No es según hombre, dice el apóstol Pablo. Yo les anuncio que lo que yo estoy enseñando no es según hombre. ¿Por qué dice que no es según hombre? Por la experiencia que él tuvo, que ahorita lo vamos a ir viendo. Dice: pues yo
ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Escuche bien. Observe estas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquitito para que usted pueda entender mejor en Hechos capítulo 14 del versículo 8 al 19. Vamos a pedir a la producción que nos ayuden allí. Hechos 14 del versículo 8 al 19. Ok, estamos ya. Dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo como Mercurio. Vean, observen ustedes, lo llamaron Mercurio, porque eran, digamos, qué sé yo, nombres de dioses que ellos les daban allí. Dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Sí, bien, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea que siempre lo hicieron. Entonces vinieron unos judíos, aquí estamos, en Antioquía e Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándose los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Ok, ahora regresemos una vez más a Gálatas. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, por toda la situación que se estaba dando, por todo el entorno que estaba sucediendo con la gente en Galacia, por eso es que él aquí viene y se arma y empieza a escribir esta carta. Y les dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. ¿Qué dice Pablo? Que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Eso es sumamente interesante, hermano, ¿verdad? Yo sé que ustedes conocen toda la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero hay unos detalles aquí que es importante que usted los sepa, que los conozcan esta mañana. Porque el apóstol Pablo, ya sabemos de antemano que él era experto. Si había alguien que conocía la ley, era Pablo. Alguien que tenía celos, era Pablo. Ahora, obviamente, estas cosas que Pablo estaba haciendo, lo estaba haciendo con la intención de agradar la parte religiosa. La parte religiosa. Y por eso él estaba decidido, escuche bien, dice, asolaba a la iglesia. La palabra asolaba, usted va a entender que lo que quiere decir es que no quería dejar nada.
Él quería desaparecer a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo estaba tomando auge tremendamente. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tomó un auge, un crecimiento increíble. Por lo que Jesús había, por el testimonio que Él había dejado. Pero por sobre todo, era por su resurrección. Porque Cristo no quedó en la tumba. Él se levantó con poder y gloria al tercer día. Y eso impulsó a la iglesia. Ahora, escuche bien. Este ánimo siempre debe estar en nosotros. De que predicamos y servimos al Cristo resucitado. Al que vive por los siglos de los siglos y que su reino nunca tendrá fin. Que esa sea nuestra motivación. Y Pablo, bueno, él estaba decidido a desaparecer esta iglesia, la iglesia que Cristo ya había fundado. Entonces él dice, dando testimonio, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Escuche bien, me llamó por su gracia. El tema de este mensaje se llama detenido por Dios. Y da lugar para hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes fueron detenidos por Dios? No olvidemos que usted y yo en un momento de nuestra vida fuimos detenidos por Dios. Y podríamos decir abiertamente, ¿qué hubiera pasado de nosotros si el Señor nos hubiera detenido? Como dice aquella canción, ¿dónde estaría hoy? Porque el rumbo que llevábamos era directo a la muerte eterna, por no decir al infierno. Ese era nuestro rumbo que llevábamos. Pero Dios nos detuvo en algún momento. Y es que es por gracia que usted y yo somos salvos. No es ninguna cosa de hombres, sino es por la gracia, por la misericordia que Dios tuvo en nosotros, que hoy usted y yo hoy podemos estar aquí en esta mañana. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Desde el vientre. Oiga, qué lindo esto. ¿Por qué no podemos pensar igual nosotros? Que aún estando en nuestro vientre, de ahí mismo el Señor nos escogió. Llegó el momento cuando usted y yo necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Redentor. Ya nuestra vida ya no la soportábamos. ¿O será que el Señor no te cambió? ¿O será que tú no eres feliz en esta mañana? ¿O será que usted no puede decir gloria a Dios que Dios me salvó? Gloria a Dios que el Señor me perdonó. Gloria a Dios que el Señor me redimió. Obviamente estamos hablando de la confesión del apóstol Pablo. Pero es lo mismo que nos sucedió a nosotros. Claro, quizás usted no era perseguidor. Tal vez usted no andaba matando a los cristianos, pero sí te burlaste más de una vez. Los criticaste, los señalaste, te mofaste. No sé. Porque si a usted no le pasó algo, bueno, no sé qué pasa. ¿Será que usted no está dando testimonio de que el Señor te cambió? Pero el primero en una familia es el que sufre. Ahí le cae todo el mundo encima. Ay, ya te volcaste. Ya te lavaron el coco. Ya te hiciste pandereta. Y en el tiempo mío, cuando uno se convertía, estoy hablando casi como unos 50 años, le decían a uno, aleluya, aleluya, viene la patrulla, le decían a uno. Mofas, se burlaban. ¡Ey, pandereta! ¿Por qué? Porque usted ya no era el mismo. Usted estaba testificando que Jesús te había cambiado, te había transformado.
El apóstol Pablo, él está defendiendo. Y él dice, desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia. Lo más interesante es el versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, dice Pablo. Dios, en otras palabras, me reveló a su Hijo. Para que yo, dice Pablo, le predicase a los gentiles. Entonces dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Vamos a ver, y esto aquí es muy importante, algo que aprender aquí. Porque uno tiene que guiarse por la bendita palabra de Dios. No te guíes por películas. Ellos le ponen, pero les faltan muchas cosas. En realidad ellos no van con la secuencia tal vez de la lectura, pero no con los tiempos. Y quizás muchos de nosotros en algún momento creímos, que Pablo va hacia Damasco y tiene aquella visión y cae al suelo. Y ahí fue donde el Señor lo llamó. Y de una vez lo envió hasta un discípulo llamado Ananías, para que Ananías orase por él. Y así fue. Recobró la vista. Y algunos creen que al día siguiente ya el apóstol Pablo se fue a predicar. No, señores, esto no fue así. El apóstol Pablo, después de todo esto, él se fue directo hasta Arabia, lugar desierto. Él estuvo allí 3 años. Escuche bien, 3 años. Porque él tenía que comenzar primeramente a digerir lo que a él estaba pasando. Digerir que, bueno, él está desapareciendo. ¿Quiere desaparecer la iglesia? Claro. Y él supuestamente lo está haciendo para agradar a Dios. Ese era el fin. Agradar a Dios y a respaldar la ley. Lo que estaba escrito en la ley, los profetas. Ciertamente, el apóstol Pablo no estuvo con los discípulos. El apóstol Pablo no caminó con Jesús. El apóstol Pablo no vio al Cristo resucitado. Se fue 3 años a digerir, a hablar con Dios, pidiéndole a Dios explicación por qué le está pasando esto. Por eso él dice, ahí es donde Dios le comienza a revelar quién era Jesucristo. Comienza a recibir la revelación. Oiga, y el apóstol Pablo, yo siempre lo he dicho muchas veces, usted me ha escuchado, que para mí, después de Jesús, la persona más importante, la que ha influido en mi vida, es el apóstol Pablo. Con sus cartas, con sus enseñanzas. Muchas veces he terminado llorando de ver lo que ese hombre pasó, lo que ese hombre vivió. Pero lo más importante aquí es esto, hermanos y hermanas, que cuando Dios nos llama con un propósito, y el propósito es para que prediquemos el evangelio, para que anunciemos las buenas nuevas del evangelio de Cristo. Dios se lo lleva y le trae revelación. Y usted ha escuchado eso cuando dice que lo llevó hasta el tercer cielo. ¿Qué vio Pablo en el tercer cielo? No me pregunte, porque él no lo dijo. No le fue permitido, le fue prohibido. Pero qué tremenda experiencia vivió el apóstol Pablo. Una experiencia increíble, extraordinaria. Dice, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Vamos a ver. Por eso es que el evangelio que Pablo recibió, todas las revelaciones que usted ve aquí, fueron dadas directamente
por parte de Dios. Y si usted lee, por ejemplo, se pone a leer el libro de los Hechos, como le dije, en el capítulo 13 se va a dar cuenta qué mensaje se da el apóstol Pablo allí. Pero no era que lo estaba recibiendo, es que ya él había sido preparado, había sido formado. Y esto nos ayuda a entender también qué importante es que haya formación. Que haya formación. Claro, a uno el Espíritu Santo lo va a ayudar, lo va a guiar, pero es importante que haya una capacitación, que haya una formación. Hay muchos ahí, hermanos, que se ponen a predicar, ¿verdad? A decir cada cosa. Por ejemplo, allá en España, ¿verdad? Hay un grupo que son los gitanos. Y hay que oír a los gitanos predicando. Dice, y Pablo venía con su esposa Silas. Hablan así. ¿Sabe quién era Pablo? ¿Y sabe quién era Silas también, verdad? Apóstol. Decía que Pablo venía con la esposa. No, hermanos. Y hay gente que dice cada barbaridad, cada cosa, ¿verdad? Pero entonces, eso era lo que le querían atribuir a Pablo, los judaizantes. Pablo está enseñando cosas que no tienen que ver nada ni nada, porque Pablo no anduvo con los discípulos. Por eso él se defiende y dice, es que no, el evangelio que yo predico, nadie me lo enseñó, sino directamente Dios. Dios me trajo toda la revelación. Y veamos que si fue Dios que se lo dio, porque qué respaldo más increíble tuvo este hombre. Qué respaldo. Ahora Pablo lo querían silenciar, pero Pablo ahora estaba dispuesto a dar su vida por aquella iglesia que él estaba persiguiendo, que él quería desaparecerla. Ahora lo que quería era predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo. ¿A dónde? ¿A dónde? Escuche bien, ¿a dónde? Oiga, ¿y para dónde iba Pablo cuando tuvo la revelación? Ibas a Damasco a apresar a todos los que decían que eran cristianos, pero ahora valientemente él dice, volví a Damasco. Leí en un comentario la siguiente anécdota o historia de un hombre que venía en un barco y ese barco traía ganado y ganado bravo. Eran toros, ¿verdad? Toros. Y resulta que se desató una tormenta terrible. Y las cadenas donde venían amarrados los toros se soltaron. Y este hombre aquí dice, aquí ya estoy frito yo. Y él comenzó a orar a Dios. Dios le dice, Padre, Dios, si tú me sacas libre de esta, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y el Señor lo sacó adelante. Cuando llegaron a tierra, ¿verdad? Ya él entonces está listo y le dice a Dios que lo envíe a cualquier lugar. Él quería ir a otros lugares, pero Dios le dice, no, Señor, usted va a regresar a los barcos donde tú estabas, vas a regresar allí. Allí vas a dar testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que podemos entender con esto? Yo no sé, hermano, escúchelo bien. Yo no sé si usted ha tenido broncas en esta vida, pleitos, enredos. Porque a veces en los trabajos se hacen enredos, se hacen pleitos, pasan cosas espantosas. Yo no sé, yo he contado eso otras veces de un hermano que yo estaba preparándole, dándole una doctrina para que se bautizara. Y yo les decía, vea, ustedes tienen que ver que ustedes no tengan problemas con nadie. Si en algún momento tuvo pleitos o cuestiones allí, tienen que arreglarse.
Así les decía yo, usted no puede bautizarse si usted tiene enemistades, está peleado con alguien, con quien sea su papá, su mamá, sus hermanos, lo que sea. Y me dice, vea, pastor, yo solamente tuve un problema, me decía él. Él trabajaba en ese tiempo en la policía. Dice, entonces había un equipo de fútbol, benditos equipos de fútbol, ¿verdad? Dice, entonces tuve un problema con uno de mis compañeros, porque cuando yo estaba jugando lo más bien o lo que sea y me sacaban a mí para ponerlo a él, o lo sacaban a él y me metían a mí, y eso fue suficiente para que se hiciera un pleito entre ellos al extremo que se fueron a golpes. Él me decía, es el único problema que yo he tenido, pero hace mucho tiempo fue eso. Y bueno, hermano, tiene que arreglarse usted. ¿Y pero cómo voy a hacer? Ore a Dios. Ore a Dios para que el Señor se lo ponga en el camino. Oiga, hermano, Dios de verdad que es increíble, ¿verdad? Va él a ir por la avenida central y él está viendo en una tienda así, y cuando lo ve que viene, y ahí viene, pero le dio miedo la reacción de él. Entonces se fue, siguió caminando. Y él veía atrás y veía que lo venía siguiendo. Entonces él más rápido caminaba y el otro más rápido caminaba. Dice, bueno, no me queda otra cosa más que enfrentarlo. Y ya se detuvo. Y llegó el otro compañero y se queda viéndolo y le dice, oiga, yo le pedí a Dios que me encontrármelo y ya me lo encontré. Ajá, le dice, es que yo quería pedirte perdón por los problemas que tuvimos en aquel tiempo. Y el otro agarró el abrazo y le dice, yo también le pedí a Dios eso mismo. Lo que pasa es que me daba miedo y no me enfrenté. Y se arreglaron allí. Eso es testimonio, lo contó él previo al bautismo. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El apóstol Pablo se fue hacia Damasco y había gente que lo habían escuchado, que sabía cuál era la intención que él tenía al ir a Damasco, pero no le importó ir a dar testimonio. Quizá les decía, quiero decirles que yo los quería perseguir, los quería encarcelar, los quería matar, pero ya eso no es así. Yo quiero decirle que Cristo cambió mi vida. Ese Jesús que cambió mi vida es el que quiere cambiarlo a usted también. Eso se llama valentía, tener valor. Eso es un mensaje. Porque ¿cómo usted puede manifestar que eres cristiano y todavía estás con pleitos con otros, enemistades? Es la oportunidad de testificar. Mire, créame, yo ya no soy el mismo. Jesús cambió mi vida. Y no tengan miedo, va a ver la reacción de esa persona. Te va a amar, te va a respetar. Y posiblemente va a querer ser como usted también. Pablo, transformado, va rumbo hacia Damasco. Dice, otra vez, versículo 18. Después, pasados 3 años, ¿qué dice Pablo? ¿Subió a dónde? Pasados ¿cuántos? 3 años, para que usted vea que Pablo no se fue a hacer la obra inmediatamente de convertido. Esperó 3 años, pero fue ¿hacia dónde? A Jerusalén. ¿Quiénes lo estaban esperando en Jerusalén? Habían 2 bandos. El bando número 1, los judíos, que estaban molestos por lo que Pablo había hecho. Estaban enojadísimos y que seguramente querían verlo para desaparecerlo, porque después de andar persiguiendo a los cristianos, ahora se convirtió. Y el otro bando, la misma iglesia en Jerusalén, la iglesia que él perseguía. Eso se llama coraje, valentía
por amor a Dios, por amor a la obra de Dios, por amor al reino de Dios. Hay un mensaje. Es que es por gracia que somos salvos. Es por gracia que somos salvos. Por eso Martín Lutero, en el año 1517, cuando se hizo la reforma, 31 de octubre, más exacto, de 1517, Lutero comienza a transformar, a pasar de la Biblia del griego al alemán, la traducción, y él se comienza a dar cuentas, comienza a ver allí, cuando lee esa parte que dice, él mismo lo confiesa, cuando dice, por gracia somos salvos. Y en ese tiempo, hubo una época donde hubo muchas muertes, terrible, ¿verdad? Entonces, la tradicional, ellos lo que hacían era esto. Digamos, cuando inventaron las indulgencias. Y hasta el día de hoy. Ahora, hay dos sacramentos importantes. Uno es el matrimonio, otro es el bautismo. Pero lo que pasa es que para nosotros el sacramento del matrimonio es único. De acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Es para siempre. Pero el asunto que la iglesia tradicional, el bautismo es cuando, por ejemplo, ahorita que presentamos a este bebé va a crecer y va a llegar el momento donde él tiene que recibir a Jesús. Hay que creer y después bautizarse. Entonces, es una cuestión que ellos tienen. Entonces, Lutero se da cuenta de estas situaciones. Él decía, pero ¿cómo dicen una cosa después dicen otra? ¿Qué decían? Bueno, cuando alguien muere y estaba en pecado, estaba mal portado, va a un lugar que llamaban el purgatorio. A los bebés, un lugar que le llaman el limbo. No imbo, sino limbo con L. Limbo, ¿verdad? Entonces, van a ese lugar allí. Y entonces, todo eso lo confundió a él. A la medida que él iba trayendo interpretación. Entonces agarró 95 tesis, se fue a la catedral de Wittenberg y la pegó allí, la clavó. Protesta, diciendo por esto y esto y esto y esto. ¿Cómo va a ser? Decía él. Habían tomado la cruz donde Cristo fue crucificado y las astillaron, hicieron pedacitos chiquititos y las vendían. Y si usted quería que alguien saliera del purgatorio, no sé dónde, tenía que pagar, y entre más pagaba, más rápido salía. Si tenía plata, no tenía ningún problema. Y él decía, bueno, y los que no tienen plata, ¿cómo van a hacer? ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana, hermanos? Damos gloria a Dios por la palabra. Entonces, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué pasó con Martín Lutero? Llegó el Papa, que está tan de moda, lo excomulgó. Y él dijo, bueno, si usted me excomulga a mí, yo también lo excomulgo a usted. Era un monje sacerdote, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene el asunto de hermanos separados. Pero la doctrina venía bien. Por eso Pablo se tuvo que amarrar la faja y enseñar bien. No permitió que nadie lo ensuciara, que nadie le pervirtiera lo que él estaba enseñando. Y él dice, sí, pero lo que yo enseño es una revelación directa de parte de mi Dios, y por eso yo voy a dar mi vida hasta el último momento con tal de que este evangelio de gracia sea predicado. Y Pablo escribió, por gracia somos salvos. Eso es don de Dios y nada tienen que ver los hombres con esto. Muy bien. Él va primero a Damasco, Arabia. Después, pasados 3 años, subió a Jerusalén. Versículo 18 dice, para ver a Pedro. Hasta ahí, primera vez que lo conoció. No lo conocía. Fue a buscar a Pedro. Es para que usted, hermano, como hay tantas cosas, no quisiera como meterme más en eso porque me da, no sé, algo raro, ¿verdad?
de ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero vea lo que sigue diciendo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, que allí es donde estaba Tarso, a encontrarse con los amiguillos desde chiquitos que crecieron con él. ¿Qué creen ustedes que fue a hacer el Tarso? Hablarles de la revelación de Dios, hablarles de Cristo Jesús. Es para que ustedes vean, hermano, qué calidad de hombre era este. Dice Pablo 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, hermanos? Escuche bien. El mismo Espíritu Santo lo dirigió para que nos predicaran a nosotros, los gentiles. Ellos se fueron primeramente a los judíos. Los judíos lo rechazaron, lo persiguieron, lo querían matar. Pero entonces el Señor les dijo, no, vuélvase a los gentiles. Dice que cuando los gentiles escucharon esto, todos comenzaron a glorificar a Dios. Y yo digo esto, nosotros también. Porque si Pablo no hubiera hecho, yo le aseguro que ni usted ni yo estaríamos aquí. ¿Sabía usted que Pablo estuvo en España? Pablo estuvo en España. Y sabe que España, es que hay una cuestión de la historia, ahí no tengo todo el tiempo. Pero la iglesia venía bien. Pero después se distorsionó, se desvió. Cogieron otro camino, no el correcto. Pero aún así hay que dar gracias a Dios. Porque España evangelizó todo lo que es América Latina. Es lo que dicen ahorita en estos días, de que en América Latina donde está la mayor cantidad de católicos, es donde están, por los españoles. Bueno, los españoles por lo menos trajeron la doctrina de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso está muy bien, es lo correcto. Pero hay otras cosas allí que no están bien, de acuerdo a Martín Lutero y de acuerdo a la palabra de Dios. Pero gracias a Pablo, los gentiles hoy podemos alabar a Dios. ¿Y cuánto hace eso? Más de 2000 años. ¿Qué se va a imaginar Pablo? Que aquí en este rinconcito del sector oeste de San José, que lo divide el río con Heredia, y por allá por otro lado con los millonarios, no importa, pero en este rinconcito hay gente que alaban a Dios, hay gente que glorifican a Dios, hay gente que testifica, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo bendice, Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Cierre sus ojos en esta mañana. Señor, gracias. Gracias. Hoy usted ha escuchado el propósito del cual Dios llamó al apóstol Pablo. Después de ser un asesino que asolaba, que mataba a los cristianos, se convirtió en el príncipe de los predicadores. En un hombre que ha marcado la historia hasta el día de hoy, la sigue marcando. El mismo apóstol Pablo enseña, por revelación del Espíritu Santo, él dijo, no hay justo ni uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Palabras del apóstol Pablo.
Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquel que crea que Jesús fue resucitado por el Padre, suficiente para obtener el perdón y la salvación y la vida eterna. Yo no sé si en esta mañana o alguien que nos está mirando en esta transmisión quisiera entregar su vida, su corazón al Señor, que pueda entender que no importa lo que hayas hecho. Mire, si Dios perdonó a Pablo que asesinó, asoló, a nosotros también nos puede perdonar. No importa lo que hayas hecho, el perdón es para ti. Es solamente creer y confesar a Jesús como Señor y Salvador. Si usted quiere entregar su vida al Señor en esta mañana, yo te voy a guiar en una oración sencilla, pero debes hacerla de corazón. Dígale así: Señor Jesús, hoy vengo a ti, reconociendo que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, me limpies. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo y confieso que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso en esta mañana yo te confieso. Es muy importante, dígale, como mi Señor y mi Salvador.